Hola, bienvenidas al primer video podcast de La Germinadora, un nuevo espacio donde sembramos conversaciones para imaginar y construir juntas futuros más habitables. Hoy queremos explorar una pregunta clave que suele surgir en los grupos de personas que empiezan a soñar con un proyecto de covivienda. ¿Cómo se constituye una cooperativa de vivienda en cesión de uso? ¿Cómo nos organizamos legalmente? ¿Cuándo la tenemos que constituir? ¿Qué ventajas tiene constituirse como cooperativa? Y cómo arrancar todo esto. Para navegar por este bosque normativo, no perdernos en el papeleo, nos acompañan las voces expertas del tema. Mariora Pazos, abogada de Agrelar, una consultoría de Galicia, Israel Sánchez, economista y coordinador de CAIS en Andalucía. Yo soy María Josep Lázaro, de Perviura, en Cataluña, y hoy seré quien os acompañe un poco en esta conversación con la brújula en la mano. Adelante. Bienvenidas, Mariola y Eva. Una de las primeras preguntas que os quería hacer es un poco, ¿por qué este modelo este marco legal de la cooperativa de vivienda en cesión de uso es un buen modelo para los proyectos que se desarrollan, ¿no? Hombre, porque es el que más recoge todo lo necesario para este tipo de proyectos, ¿no? Desde la forma de gestión, que es fundamental, ¿no? Que la hacen los propios socios, que es un sistema de gobernanza democrático y ellos deciden qué proyecto quieren y cómo lo llevan a cabo. Cada persona es un voto, no depende del dinero que aporten. Es un sistema que es sin ánimo de lucro, que no permite la especulación, porque la propiedad es de la cooperativa. Las personas socias solo tienen el derecho de uso. Entonces esto hace que la vivienda no se pueda vender, ¿no? Y además está mejor regulada que las asociaciones y más desarrollado el marco jurídico, teniendo en cuenta además que las cooperativas son un modelo de empresa, lo cual les permite algún tipo de actividad económica que siendo asociación no. No sé qué opina Ira. Porque está regulado igual en todas las autonomías, es una ley estatal. No, porque hay diferencias, ¿no? El modelo de cooperativa de vivienda en cesión de uso no está regulado en todas las autonomías. Hay una ley marco de cooperativas en general a nivel estatal. Cada comunidad autónoma fue cogiendo sus competencias y elaborando sus leyes de cooperativas, y unas incluyen este modelo de vivienda, otras tienen su propia ley con este modelo de cooperativa de vivienda en cesión de uso y otras muchas no lo tienen. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos sería armonizar con toda la normativa existente, y eso hace que se pueda llevar a cabo. Que no haya una ley no quiere decir que no se pueda hacer. O sea que aunque no esté recogida en las leyes autonómicas, se puede desarrollar el modelo con esta figura jurídica igualmente. Perfectamente, sí, armonizando leyes tanto de la propia comunidad, dependiendo del proyecto, pues urbanísticas, agrarias, dependiendo, y siempre hay detrás también la ley marco estatal que también da base. Sí, también hay un poco de lío, de preguntas, ¿no? Los grupos a veces de ¿qué seremos? ¿Una cooperativa de viviendas, de consumo? O sea, hay un poco de disparidad aquí, ¿no? Supongo que también por la ley de cada autonomía. Efectivamente, porque depende, si la ley lo recoge, pues fenomenal, ya lo tienes ahí y ya está, pero como es un modelo nuevo que muchas normas todavía no lo recogen, pues depende de cómo estén regulados los tipos de cooperativas en cada territorio, pues habrá que tirar Lo ideal sería poder hacerla mixta o integral, que no significa lo mismo en distintas comunidades, de consumo y vivienda, pero tampoco en todas partes se puede. En Galicia no existe ese tipo. Entonces sería o bien de vivienda, dependiendo cómo estén reguladas las cooperativas de vivienda, o bien de consumo, que eso coge muchas partes de este tipo de proyectos. Y sí, otra de las preguntas que los grupos hacen a menudo, ¿no?, que supongo que os han hecho a vosotras también, es en qué momento nos constituimos, ¿no? Al momento cero que empezamos el proyecto, ¿tenemos que estar constituidas o cuándo es mejor? No sé, Isra, ¿cómo lo hacéis allí cuando los grupos os preguntan eso? ¿O qué opciones?
Pues mira, hay muchísima variedad, porque hay mucha confusión, bueno, confusión. Yo creo que más bien es un poco de desconocimiento, como decía Mariola, entre por qué constituimos una cooperativa y no una asociación, ¿no? Entonces, para nosotros son formas jurídicas que responden a necesidades diferentes. Por un lado, la cooperativa, que es una empresa, como decía Mariola, una sociedad mercantil, genera muchísima seguridad y protección de las personas que conforman la cooperativa. Y esto en un proyecto en el que estamos poniendo dinero, ilusión, ¿no? Y el tiempo y el esfuerzo, bueno, pues siempre es muy interesante, ¿no? Como tenerlo claro. Una asociación se puede generar o se puede crear para cualquier tipo de actividad. Normalmente se hace para actividades no económicas, pero sí que se puede hacer y es habitual crear primero una asociación que permita en el proceso de crecimiento, ¿no? Y de maduración también del grupo, eh, que permita ir trabajando sobre algunos elementos más relacionales, ¿no? De cómo, de cómo funcionamos, ir probando. ¿Vale? La asociación es una sociedad civil y nosotros, por ejemplo, la usamos mucho para esos primeros desembolsos de dinero, para ese acompañamiento, para no tener que hacerlo una sola persona y que luego recoge, ¿no? De diferentes formas. Pues para eso y para esa, digamos, una parte como muy operativa, ¿no? De, vale, ¿cómo vamos a hacer esa transferencia de dinero? Nos dotamos también ya de una cuenta corriente y eso lo solemos hacer desde la asociación. Es decir, para nosotros tiene mucho sentido una figura jurídica de transición en el que ya las personas que van conformando el grupo se den cuenta de dónde se están metiendo, porque muchas veces, y suele suceder de, ostras, pues yo no sabía que esto tenía esta profundidad. Eh, a nivel de constitución de una asociación es relativamente sencillo, ¿vale? Sí, La nosotros, cooperativa tiene más profundidad. Entonces, parte, por ejemplo, del trabajo de acompañamiento es precisamente ese, es que las personas que conforman ese grupo entiendan la complejidad que tiene una cooperativa, pues a nivel de desarrollo estatutario, por ejemplo, pero también que le da mucha seguridad y protección de cara a terceros y de cara a las entradas y las salidas de nuevas personas dentro de esa cooperativa. Con lo cual, el mejor momento, yo creo que depende un poco también del grupo, pero sí que hay determinadas o determinados momentos en donde ya sabemos que el grupo está un poco más maduro. Hay hitos muy importantes, por ejemplo, si ya tenemos un terreno o estamos en vistas de conseguir un terreno, un suelo, oye, pues es un buen momento, ¿no? Para cuando ya se empiece a sentar bien el proyecto, ¿no? Es un buen momento para empezar a pensar en el paso de la asociación a la cooperativa. Y cada grupo, bueno, pues tendrá que ir, ¿no? Viendo cuál es el mejor momento para eso. claro, una de las cosas que sí que nosotras recomendamos, ¿no? Cuando se tienen que constituir en la cooperativa es que sean unos estatutos que sean o sea, que sea un marco, ¿no? Un marco suficientemente amplio, no encorsetar mucho en los estatutos, ¿no? Hacerlos como Mm, bastante simples, sobre todo al principio, ¿no? De la promoción, y que la mayoría de cosas estén reguladas en el reglamento de régimen interno, ¿no? ¿Por qué? Porque los estatutos, pues, ¿no? En general, pues se tienen que ir al notario, es el trámite de modificarlos, ¿no? Se pueden modificar siempre, pero el trámite de modificarlos es como más complejo. Entonces, lo que recomendamos es hacer unos estatutos que regule, ¿no? Todo lo que se tiene que regular y que esté como la seguridad esta que decíais, ¿no? Pero después que todos los temas internos, ¿no? De cómo se van a organizar, de cómo van a, no sé, el protocolo de entradas y salidas más interno, ¿no? De organización, esté regulado en el régimen interno. No sé cómo lo veis vosotras, si también visualizáis como, ¿no? Esta doble, estos dos documentos legales como que estén un poco repartidos allí. Sí, 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 totalmente. O sea, los estatutos aparte son necesarios para registrar la cooperativa cuando la haces al principio. Entonces, todavía hay muchas cosas, muchas decisiones que tomar, que se irán haciendo en el tiempo y va a haber tiempo, porque estos procesos son muy largos y
entre conseguir suelo o un edificio o la obra y irse a vivir va a dar mucho tiempo de tomar esas decisiones, que esa sería bueno que se refleje en el reglamento de régimen interno, con lo cual el estatuto, ya que tiene que ir al principio de todo y que luego es difícil modificarlo, lo suyo sería lo imprescindible, que son las características de la cooperativa, que es el nombre, el tipo y el objeto social que tiene, los derechos y obligaciones de las personas socias, el requisito de admisión y de baja societaria, que no es lo mismo que el protocolo de admisión que decías tú, María Josep, ¿no? Ese protocolo ya de entrar en el grupo iría más dentro de lo que es el reglamento, el modelo económico que quieren para el grupo, que también es otro punto importante, y la gobernanza y la gestión de la cooperativa, que más o menos pues sería la asamblea, el consejo rector y cómo tomar las decisiones. Ya con eso puedes tener unos estatutos. Y a partir de ahí tienes muchísimo tiempo para tomar todas las decisiones. Y lo que decía Irra, ¿no? Cuando el grupo esté maduro, cuando ya esté todo más compacto, no quita que decisiones que estén en el reglamento de régimen interno se incorporen al estatuto para que queden como más fijadas en el tiempo, ¿no? Porque ambos se pueden modificar, pero es más complicado modificar un estatuto. Entonces, también poder jugar. Sí, Muy bien. yo quería sumar solamente una cosita, y es que uno de los temas que normalmente genera, ¿no? Como como muchas conversaciones, ¿no? Y una cierta intranquilidad cuando se está trabajando en la parte jurídica, no solo la parte jurídica, porque por ejemplo la parte social también es importante, es cómo se transmite el derecho de cesión. Por ejemplo, eso es una de las cosas que es uno de los puntos, al menos en la ley andaluza, nosotros lo tenemos dentro digamos, del marco de estatutos. Y sí que es algo que nosotros solemos trabajar porque son temas, digamos, como importantes para las personas que conforman el grupo, ¿no? Mm. Es cómo y a quién y de qué forma se va a hacer la transmisión del derecho, pues cuando una persona se vaya, cuando no esté, por diferentes razones, porque está muy relacionado con el mantenimiento de la identidad, ¿no? Entonces, este tema siempre nosotros lo solemos trabajar cuando estamos en esta parte jurídica y legal, y, y se generan conversaciones que derivan luego en otras cuestiones como que son muy interesantes, ¿no? Yo también quiero decir una cosa con el tema jurídico, y es que se ve como algo como, uff, muy tedioso, aburrido, y en realidad no es el marco que nos está regulando a nosotras, las personas que estamos participando en un grupo. Y no tiene por qué ser específicamente aburrido, tedioso trabajarlo, ¿vale? Lo Mm. digo porque se suele pasar por alto y dejar el estatuto, como tú decías, ¿no? Vale, pues con el marco general le cambiamos dos cositas, cuidado con eso. Porque luego las entradas, salidas, el régimen económico, como decía Mariola, es súper importante. Cuánto se va a poner, de qué forma, cómo se va a devolver ese dinero a la salida de las personas cooperativistas. Esos temas son importantísimos trabajarlos durante el proceso de constitución de la cooperativa. Y en ese sentido es una de las cosas que nos encontramos, ¿no? Que por ahí hay muchos estatutos, ¿no? Que la gente a Mm, veces pues también va cogiendo estatutos y van cogiendo cosas de aquí y de allí, ¿no? Y es un tema, bueno, es un tema legal y que está bien que alguien como experto, ¿no? Pueda redactar unos estatutos que sobre todo regulen las cosas, que después no nos encontramos con sorpresas, ¿no? Y sí, que, sí, y que se adapte a cada normativa de cada autonomía, y además hay cambios en las normativas, con lo cual siempre tenéis que estar como vigilando, ¿no? Porque hay estatutos que a lo mejor se han redactado hace 3 años y no tienen nada que ver con las necesidades que están actualmente, ¿no? Con lo cual, yo no sé, una de las cosas que sí que nosotras tenemos claro es que, que sí que se necesita en este momento, ¿no? En este punto, yo creo que sí que vale la pena estar acompañadas de alguna persona técnica que pueda hacer estos estatutos y que pueda como acompañar en este proceso. No sé si hay alguna cosa que Sí, vosotras diríais de esto, o de otras recomendaciones que, ¿no? que os surjan, que diríais a los grupos, ¿no? De este momento, qué hacer con este sí, yo proceso. respecto a esto que estás diciendo, es que, claro, coger recortes, ¿no? Está bien, pero a veces tampoco se entiende todos los términos jurídicos o económicos.
Y es eso que decías tú, acaban entregándote unos estatutos que no es que estén mal, pero a lo mejor tampoco reflejan lo que quiere el grupo. Entonces nosotros siempre les decimos, venir y contarnos lo que queréis. Nosotros le buscamos la forma jurídica. Y luego, o sea, tú como grupo me cuentas lo que quieres, yo lo reflejo y luego nos sentamos con eso a ver si realmente es lo que quieres o no. Y es mucho más ágil, más fácil de entender para todas las partes y yo creo que mucho más efectivo que eso. Por buena intención que tienes, ¿no? Y tienes ganas de tirar para adelante y sacar las cosas, pero yo creo que sí que es mucho más efectivo. No sé si alguna cosita más así de consejo. Sí, mi consejo anécdota podría ser, sí, revisaros estatutos de otras organizaciones o de otras cooperativas, porque seguro que os van a aclarar algunas cosas, coger aquellas cosas que puedan ser interesantes, pero daros el tiempo, ¿no? Y el momento para profundizar un poquito y, como dice Mariola, de tener un poco ese acompañamiento más experto que permita, sobre eso que hemos leído, sobre algunos elementos que siempre son interesantes, ¿no? Tenerlos como referencia, porque son ya cooperativas que han venido antes que nosotras y que se han equivocado antes que nosotras. Sí es interesante recoger eso de alguna forma, pero ese corta-pega, cuando estamos hablando de ese marco que nos va a dar esa seguridad, ¿no? Y el soporte a nivel de grupo, sí que es interesante hacerlo con tranquilidad y, sobre todo, con cabeza, ¿no? O sea, sabiendo muy bien qué es lo que se está poniendo. Y, como dice Mariola, bien con conversaciones o bien con algún taller o haciendo una ida y vuelta, ¿no? De cómo están esos estatutos y cuáles son los apartados importantes. Sí que me parece que es súper importante por una cuestión fundamental, y es que estamos eliminando problemas en el desarrollo del grupo y de la cooperativa, teniéndolo lo más claro posible. Muy bien, pues vamos cerrando. Solo decir que este momento de constitución de la cooperativa, ¿no? Que es a veces nos lo planteamos como un trámite, ¿no? O como un momento de definir algunas cosas, pero que también es un momento como especial, ¿no? Porque es cuando, bueno, sí, es como que es un momento en que como lo diría, ¿no? Sí, que es especial y que también está bien darle el lugar de celebración, ¿no? El lugar de celebración, de estamos aquí, ¿no? Hemos conseguido llegar hasta aquí, nos hemos constituido, somos, ¿no? Somos cooperativa y de aquí pues vamos a hacer nuestro proyecto, ¿no? Que está bien también como que también se vea como un momento especial y un momento de celebración, ¿no? Que a veces cuesta un poco en los grupos y que aunque sea temas legales y que puedan ser, ¿no? como más complejos o sí, que da un poco de miedo, pues también es un momento como para celebrar y para celebrar que está la cooperativa en marcha. Y nada, no sé si queréis decir alguna cosita más, si no, iremos cerrando. Que se animen a hacer grupos y a formar cooperativas, sí. Exacto, sí. Vale, pues como hemos visto, constituir una cooperativa es uno de los primeros pasos, ¿no? del camino de los proyectos de los grupos. Es el primer documento formal, ¿no? que crea las bases legales para seguir caminando. Gracias, Mariola e Israel, por poner luz y camino, y a vosotras también, quienes estáis al otro lado. Mucha suerte con vuestro proyecto de covivienda. Podéis encontrar más información y recursos de este tema y otros temas en nuestras redes y en la web de La Germinadora. Nos encontramos en el próximo video podcast sobre cohesión y gobernanza. Hasta entonces, gracias.